Saludos cordiales para todos y un fuerte abrazo, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre ruego a Dios que su Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine para entender mejor su santa palabra a efecto de que crezcamos espiritualmente. El día de hoy les comparto este interesante tema que es continuación del tema anterior y que he denominado ¿qué es la apostasía? Quiero empezar con esto. Algunos cristianos creen que la salvación no se pierde, pero para ello yo les quiero recomendar que tengamos en cuenta el siguiente principio: todo lo que se recibe se puede perder, así que la salvación la recibimos, también la podemos perder. Eso sí, el único pecado por medio del cual se pierde la salvación se llama apostasía. Lo voy a repetir. El único pecado por medio del cual se pierde la salvación se llama apostasía. Y de ello es precisamente de lo que se trata el tema de hoy. Así que comencemos con esto. Es común que muchos cristianos confundan el pecado de apostasía con un pecado cualquiera. Pero la apostasía no es un pecado cualquiera. Y por eso sus consecuencias son terribles. Un pecado común es cualquier desobediencia delante de Dios y encuentra su perdón en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el pecado de apostasía es el hecho de renunciar conscientemente a la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Lo voy a repetir. La apostasía es el hecho de renunciar conscientemente a la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. O dicho de otra manera, es el hecho de renunciar a la salvación que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo por seguir otra creencia. Hoy espero aclarar qué es el pecado de apostasía, ya que es una de las dos señales que el apóstol Pablo revela que se darán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de ello, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En esta cita, el apóstol Pablo es enfático al revelar que nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, que nuestro Señor Jesucristo no vendrá en su segunda y gloriosa venida mientras no se presenten las dos señales siguientes. Primero, dice, vendrá la apostasía. Y segundo, se manifestará el hombre de pecado que no es otro que el anticristo. En el versículo 2, cuando el apóstol Pablo les dice a los cristianos tesalonicenses que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, en el sentido de creer que el día del Señor está cerca, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la falsa enseñanza que circulaba en aquel tiempo y que agitaba el corazón de muchos cristianos. Y que era el hecho de que algunas personas creían y enseñaban que el día del Señor ya había llegado, lo cual era totalmente falso y sigue siendo falso. Era un engaño. No hay que olvidar que nuestro Señor Jesucristo, desde su ministerio en vida, en Mateo 24, versículos 3 al 5, advirtió
de este tipo de engaños a sus discípulos y les dijo: miren, nadie los debe engañar, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo corrige esta enseñanza errónea que había en Tesalónica en aquel momento y les recuerda a los cristianos tesalonicenses que no se dejen engañar, porque antes que Jesucristo venga de nuevo, es necesario, dice el apóstol Pablo inspiradamente, que se manifieste tanto la apostasía como el anticristo. Por eso el apóstol Pablo pide que nadie los engañe, porque el Señor dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El pecado de apostasía es el abandono consciente de la fe en Jesucristo por seguir una enseñanza contraria, o en algunos casos será por seguir al anticristo, quizás por miedo. La apostasía no se refiere a un desinterés en Jesucristo. Tampoco es el hecho de sentir apatía por las cosas de Dios. La apostasía es el hecho de que los enemigos desarrollen una oposición hostil en contra de Jesucristo y en contra de los cristianos, lo cual llegará a su punto máximo por obra del anticristo. La renuncia a la salvación o la renuncia a Jesucristo por parte de los cristianos se va a dar precisamente por la persecución que levantará el anticristo en contra de los seguidores de Jesucristo. Esta renuncia a Cristo o apostasía se potencializará en el tiempo de la gran tribulación, ya que toda persona que no quiera seguir o no quiera adorar al anticristo será eliminada, tal como quiso hacerlo el rey Nabucodonosor con los 3 amigos de Daniel, quienes al negarse a adorar su imagen fueron lanzados al horno de fuego. Pero los creyentes milagreros, ellos sí van a ser engañados por las señales y por los grandes milagros que hará el anticristo. Estos milagros le producirán confusión a muchos cristianos, quienes, pensando que ese hombre es el verdadero Cristo, abandonarán su fe en Cristo y seguirán al anticristo. En este caso, el abandono de la fe será visto por Dios como una rebelión en contra de nuestro Señor Jesucristo, la cual será liderada, por supuesto, por el hombre de pecado, que será el anticristo, y que básicamente se reconocerá por su oposición y por su persecución a todo tipo de culto al Dios verdadero. Y después de ello, ese culto que él mismo le negará a Dios, lo pedirá para él mismo como que él fuera Dios. Durante el siglo I del cristianismo ya hubo un tiempo de apostasía, la cual fue consecuencia de la persecución ordenada por el emperador Nerón de Roma. Los cristianos judíos o cristianos hebreos, como se les conoce en el Nuevo Testamento, empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano, y muchos de ellos, con tal de salvar su vida material, estaban renunciando a su fe en Jesucristo y regresando a la práctica de la ley. Esto se revela en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, donde se lee lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En esta cita,
Cuando se lee si pecamos voluntariamente, el escritor de la carta a los Hebreos no se está refiriendo a cualquier pecado como muchos cristianos lo interpretan, sino se está refiriendo al más grande de los pecados que un cristiano puede cometer, y que es renunciar a la salvación a Jesucristo. Eso es apostasía. Renunciar a Jesucristo es renunciar a toda esperanza de salvación, la cual el escritor de Hebreos dice: si pecamos voluntariamente, realmente está diciendo que si renunciamos voluntariamente a Jesucristo después de haberlo reconocido como Salvador, dice, ya no queda ningún otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados o para volver a ser salvos. ¿Por qué? Porque el abandono a Cristo es abandonar el único medio de perdón y el único medio de salvación dado por Dios. Por eso es que en Hebreos 10:27 se advierte que el cristiano que renuncia a su fe en Jesucristo, dice, o que apostate de Jesucristo, para el futuro solo puede esperar el juicio de Dios y el fuego eterno. Como ejemplo del juicio anterior, el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 10:28, pone un ejemplo radical y dice que si en el tiempo del Antiguo Testamento una persona que desobedecía cualquier mandamiento de la ley con solo el testimonio de 2 o 3 personas moría irremediablemente, imagínese cuánto mayor castigo merecerá, dice, la persona que rechace el sacrificio redentor de Jesucristo, si con ese acto de rebeldía está desechando a Dios mismo. Para entender mejor la magnitud del pecado de apostasía y sus consecuencias, el escritor de la carta en Hebreos 10:29 dice lo siguiente: primero, que al renunciar a Cristo, el que apostate, dice, ha pisoteado al Hijo de Dios. Claro, ha pisoteado a Jesucristo y con ello ha pisoteado al Dios hecho hombre. Segundo, al renunciar a Cristo, da por inmunda la sangre del pacto, dice, con la cual fue perdonado, salvado y santificado. Esa sangre es el único instrumento por medio del cual los hombres pueden ser salvos delante de Dios. Y tercero, dice que al renunciar a Jesucristo ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es tan grave que el mismo Señor Jesucristo se refirió a ella en Mateo 12:32 y dijo lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor Jesucristo fue enfático al advertir que el cristiano que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca o jamás tendrá perdón, ya que es por medio del Espíritu Santo que llega la presencia de Dios a nuestra vida, o llega la salvación de Dios a nuestra vida. Precisamente por desechar a Jesucristo es que en Hebreos capítulo 10 versículos 30 y 31, usted lo puede verificar, se lee que Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Por qué? Porque Dios fue el insultado. Todo lo que puede esperar, dice la Escritura, un cristiano que caiga en pecado de apostasía es una horrenda, dice, expectación de juicio y de fuego que devorará a los adversarios de Dios. Su destino es el mismo que el destino de aquellas personas que oyeron y que nunca reconocieron a Jesucristo o que se oponen al Evangelio. Por eso el autor de la carta a los Hebreos advierte a los cristianos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué lo dice? Porque es obvio, dice que el escritor de Hebreos lo dice, porque si la ira del Dios vivo viene en contra de nosotros, ¿quién podrá salvarnos? Ya no hay nadie, porque solo Jesucristo es nuestro Salvador. Muy bien.
¿A qué conclusiones podemos arribar de este estudio? Primero, que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo revela que las dos señales que se darán antes, oiga, las dos señales que se darán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra será la apostasía y la manifestación del anticristo. Segundo, que el pecado de apostasía es el hecho de renunciar conscientemente a la fe que hemos puesto en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o es el hecho de renunciar a la salvación recibida de Jesucristo por seguir otra creencia. Tercero, que Hebreos 10:29 revela que el cristiano que cae en pecado de apostasía, dice, primero que nada, pisotea al Hijo de Dios. Segundo, tiene por inmunda la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y tercero, blasfema o afrenta al Espíritu Santo. Cuarto, que en Mateo 12:32, nuestro Señor Jesucristo advirtió que quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Quinto, que si renunciamos voluntariamente al sacrificio redentor de Jesucristo que Él hizo para salvarnos, dice, ya no queda otro sacrificio por los pecados, sino solamente una horrenda expectación de juicio y de fuego eterno que ha de devorar a los adversarios de Dios. Y horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Analícelo, júzguelo y confróntelo con su Biblia. Y si usted aprendió algo nuevo, le animo a que lo comparta para que otros hermanos sepan también qué es el pecado de apostasía. Si no se ha suscrito también a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.